Les advierto de buenas a primeras, el tema de hoy es de importancia vital, así que no parpadeen. Antes que nada, recordemos que cuando la pandemia cerró el mundo, el uso de energía o de petróleo se desplomó y los precios de muchos productos de consumo diario también cayeron. Ahora muchas economías se han recuperado y la demanda empieza a incrementarse, haciendo que ahora, por el contrario, los precios suban como la espuma. Al mismo tiempo, el hemisferio norte experimentó un invierno inusualmente frío el 2020, año de la pandemia, lo que llevó al límite los suministros y reservas energéticos en Europa, que ahora está como loca buscando gas porque, entre otras cosas, su fuerte apuesta por las energías renovables no está saliendo como lo esperaba. Más que nada porque, por ejemplo, los patrones climáticos en esta región afectaron la producción de energía eólica y solar. La actual crisis energética también ha golpeado a China. Los cortes de energía han afectado a la población y a la industria en general. Los altos precios del gas han hecho a su vez que el precio del carbón también se elevara por los cielos. Ya saben que el mundo es uno y es globalizado. Es por eso que ya hemos visto que lo que sucede en un lugar afecta directa o indirectamente a otro, al otro lado del planeta. Ese contenedor de fertilizantes o de otros productos necesarios en la agricultura que no llegó cuando debía hacerlo, puede significar que una cosecha sea menor. ¿Por qué todo esto debería preocuparnos? Bueno, porque ese plátano que te acabas de comer, ese aguacate o esa palta como la llaman algunos, la papa, el frijol, el arroz o el maíz, han necesitado, además del duro trabajo de las manos campesinas, han necesitado de fertilizantes que no son otra cosa que productos agrícolas indispensables para que los cultivos tengan un mayor rendimiento. Los precios minoristas de los fertilizantes, siguiendo las tendencias de los mercados internacionales, han estado subiendo considerablemente y por ende la comida también. Por eso el presente video es de importancia no solo global, sino vital. Los precios de los fertilizantes, que como decía son sustancias ricas en nutrientes que se utilizan para mejorar y aumentar los cultivos agrícolas, pues los precios de los fertilizantes récords y seguramente han escuchado las quejas al respecto de los campesinos en cada uno de sus países. La comida del mundo y la industria alimentaria se enfrentarán a precios más altos de producción, así que preparen una vez más sus bolsillos. El mercado de los fertilizantes es global, por lo que el producto empleado en el suelo para obtener la comida que está en nuestro plato puede venir del otro lado del mundo, y el temor de que los recortes en la producción de fertilizantes puedan amenazar la producción de alimentos mundial, desafortunadamente ya es una realidad. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les voy a hablar de otro problema que acecha al planeta: la escasez de alimentos debido a la subida de precios y escasez de fertilizantes. Les explicaré el motivo, las consecuencias y cómo se emplean estos nutrientes. Es un tema muy preocupante, pues incrementa la inflación ya de por sí por las nubes. Sin más introducción, empecemos. Y si te gusta el video dale like, si no te gusta ponle dislike. Debido a que la población mundial no hace más que crecer, tanto que en este hermoso planeta vivimos casi 8.000 millones de almas, la demanda de alimentos no para de crecer. Y los fertilizantes son parte fundamental porque proporcionan a las plantas los principales nutrientes para crecer: nitrógeno, fósforo, potasio y muchos otros elementos secundarios importantes que necesitan. Y si no se reponen los nutrientes, la capacidad productiva del suelo disminuye con cada cosecha. Como resultado, el mundo tiene menos alimentos. Los residuos de cultivos y los abonos animales son los principales fertilizantes orgánicos. Aunque tienen diferentes valores nutricionales, generalmente están presentes en las granjas, pero el abono orgánico por sí solo no es suficiente y a menudo no está disponible en grandes cantidades para lograr el nivel de producción que el agricultor desea y necesita. De ahí que se recurra al uso de fertilizantes químicos, entre otras cosas, porque dan rápidos resultados. De forma visible, los fertilizantes químicos mejoran el estado de las plantas y aumentan la producción de las cosechas. Además, gracias a este tipo de fertilizantes se puede mejorar la baja fertilidad de suelos que han sido sobreexplotados.
En resumen, se puede decir que gracias a los fertilizantes, la gran mayoría de nosotros podemos al menos llevarnos cada día un pan a la boca. Los crecientes precios del gas natural han provocado el cierre de varias plantas de fertilizantes en varios países, afectando a los agricultores del mundo y el suministro global de alimentos. Y ustedes pensarán, ¿pero qué tiene que ver el gas natural aquí? Pues sepan que el gas natural, que dicho sea de paso, su precio está por los cielos, es una materia prima clave para la fabricación de fertilizantes químicos, muchos de los cuales se adaptan muy bien a la mayoría de los suelos y condiciones climáticas. Como consecuencia de la subida del gas, los precios de todos los fertilizantes aumentan a diario, y eso que la temporada de demandas de fertilizantes apenas ha comenzado. En resumen, la crisis energética que vivimos pone en riesgo a la industria de fertilizantes, la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Y si hay escasez de energía, de gas, de contenedores y de fertilizantes, hace falta tener solo 2 dedos de frente para entender que los precios de muchos productos necesarios para vivir no harán más que subir. Y es que los altos precios del gas y la electricidad no se limitan a Europa. Es un gran problema cada vez más global. Los gobiernos, desde China a Brasil, están tratando de mitigar las preocupaciones sobre la oferta y el impacto en las industrias antes del periodo de máxima demanda invernal en el hemisferio norte. Y es que el aumento de los precios del petróleo y el gas no hacen más que elevar los costos de producción de productos químicos, entre ellos, claro, los necesarios en la agricultura. El cese de actividad de alguna de las fábricas de fertilizantes más grandes del mundo lleva consigo un problema añadido: la falta de producción de dióxido de carbono, un subproducto de la producción del amoníaco. Es irónico que el dióxido de carbono, por un lado, sea quizás el enemigo público número 1 del medio ambiente, pero al mismo tiempo es fundamental para una variedad de productos y servicios como la industria alimentaria y de bebidas. Suena irónico, sí, pero la escasez de dióxido de carbono también afecta a nuestros bolsillos. Atentos a los siguientes datos de impacto del CO2. El dióxido de carbono ha sido muy demonizado, pero en el entorno adecuado, el CO2 es un gas extremadamente útil. Si se agrega a las bebidas, les da su efervescencia. Si se atrapa en burbujas de alta presión en los dulces, se obtendrá uno de esos caramelos que explotan en la boca. Si se comprime en un cilindro, tendrá un extintor. Si se congela, producirá hielo seco, el mismo que utiliza el heladero del barrio y el mismo que se utiliza para mantener refrigerados los materiales médicos, incluidas las vacunas anti-COVID durante el transporte. Los organismos microbianos que causan la muerte de los alimentos necesitan oxígeno para sobrevivir, por lo que empacar las hojas de lechuga con CO2, no con oxígeno, las mantiene frescas. Si ustedes, como yo, están pensando en estos momentos, dada nuestra necesidad de CO2 en un área y el exceso en otra, ¿por qué no extraemos simplemente el dióxido de carbono del aire? La respuesta simple es que, a pesar de su impacto perjudicial, hay relativamente poco dióxido de carbono en el aire. Esto hace que el CO2 sea extremadamente difícil de encontrar en el aire en las cantidades necesarias para los usos que le damos. La principal fuente de CO2 para usos industriales es la producción de fertilizantes a base de nitrógeno, que produce CO2 como subproducto. Y con la producción de fertilizantes paralizada en varios países, el efecto dominó es la escasez de CO2, que, como ya hemos explicado, es muy útil en nuestra vida diaria. Los precios de los fertilizantes subieron el año pasado debido a que un repunte de los cultivos obligó a los agricultores a comprar más. En Estados Unidos en particular empezó a haber escasez de fertilizantes después de que el huracán Ida azotara el corazón de esta industria química entre agosto y septiembre de este año. Los mayores costos de insumos agrícolas clave corren el riesgo de exacerbar aún más la inflación mundial
mundial de alimentos, en un momento en que el hambre va en aumento. Por otro lado, los costos de fertilizantes aumentaron debido a que el clima extremo en ciertas partes del mundo agravó las perspectivas de las cosechas. La pandemia afectó las cadenas de suministro y los costos de envío subieron. Desafortunadamente, esto perjudica en especial a los países más pobres que dependen de las importaciones. Imaginen que en algún lugar de un puerto chino, un contenedor con fertilizantes se encuentra entre los millones que esperan hace meses viajar a su destino, como explicamos en el video de la crisis de los contenedores. El agricultor de un país X se ha quedado esperando porque su distribuidor no recibió el producto y al haber escasez y altos precios de fertilizantes, su bolsillo no le permite pagarlos, por lo tanto su cosecha será menor. Sin contar el hecho de que al final a este agricultor las grandes empresas distribuidoras de alimentos y supermercados no le paguen lo justo por sus productos ni por su trabajo. Por eso, si ustedes tienen la oportunidad de comprar directamente a un campesino, háganlo. Los agricultores por lo general son pobres, los que se enriquecen son los mediadores, los fabricantes de alimentos procesados y los grandes supermercados. Si bien la mayoría de nuestros países no padecen el rigor de las estaciones, especialmente las invernales con temperaturas bajo cero, además de que nuestros climas no sufren de cambios bruscos, los cultivos son estacionales y sus periodos de cultivo y cosecha son los que son. Y los fertilizantes y otros agroquímicos se necesitan en unos momentos y en otros no. A pesar de que estos productos son un insumo principal del sector agropecuario, sus altos costos están afectando a los productores. En Colombia, por ejemplo, desde el 2020 y en lo que va de este año, los precios han aumentado en más del 30% y durante el pasado junio, el 47,3% de los agroquímicos elevaron su precio. Y eso al final se refleja en sus cosechas porque estos productos representan cerca del 40% de los gastos de producción. Por desgracia, situaciones similares ocurren silenciosamente en cada país. Al problema de los fertilizantes se une la escasez de mano de obra para la industria alimentaria. Ya se trate de recolectores de frutas, trabajadores de mataderos, camioneros, operadores de almacenes, chefs o camareros, el ecosistema alimentario mundial se está estancando debido a la escasez de personal. Y para atraerlos están subiendo los salarios y justamente debo aclarar, pero al final los que ponen los precios son los supermercados que para evitar reducir sus ganancias, suben los precios de los productos que finalmente compramos. Un punto a tener en cuenta es que las industrias de la alimentación y la agricultura se encuentran entre las menos automatizadas del mundo. De ahí la importancia de los trabajadores del campo. Pero como la paga sigue siendo sin ser tan buena, están haciendo falta. Sepan también que alrededor del mundo se están viviendo eventos inusuales. Los granos de café de Brasil tardaron 4 meses en cosechar este año, en lugar de los 3 meses habituales. En China, con su gran población, la escasez de alimentos es una cosa muy seria, y la crisis energética que sufren ha detenido empresas mineras y fábricas. En Vietnam, el ejército está ayudando con la cosecha de arroz. En Reino Unido, los agricultores están tirando leche porque no hay camioneros para recogerla, mientras que los empacadores de carne estadounidense están tratando de atraer a nuevos empleados regalándoles hasta relojes inteligentes de Apple, al tiempo que las cadenas de comida rápida aumentan los precios de las hamburguesas y las papas fritas. Todo este tipo de eventos inusuales amenaza con subir aún más los precios de los alimentos, que como les mencioné ya se han visto afectados por el alza de los costos de producción y los fletes.
CF Industries, compañía de fertilizantes de Estados Unidos con fábricas en Reino Unido, se ha visto obligada a paralizar la producción en sus instalaciones. Lo anterior es preocupante para Estados Unidos y el resto del mundo porque los precios de los principales fertilizantes ya están altos. Otros gigantes internacionales en el campo de los fertilizantes, como la noruega Yara International o la alemana BASF, anunciaron el cierre de algunas de sus instalaciones debido a las pérdidas que genera en este momento la producción de amoníaco, que en muchas plantaciones es un fertilizante más eficiente que la urea, por ejemplo. El alto costo de los fertilizantes es ahora uno de los principales impulsores de la inflación mundial en los alimentos, en tanto que los precios de los tres grupos de nutrientes, potasa, fosfato y nitrógeno, se encuentran en niveles que no se habían visto en aproximadamente una década. A principios de este año, Europa y Estados Unidos impusieron sanciones a un importante productor de potasa y una de las empresas estatales más grandes de Bielorrusia, país que curiosamente entra en el top 5 de los mayores productores de fertilizantes del mundo. China suministra cerca de un tercio del fosfato del mundo, pero depende de las importaciones de potasa para aproximadamente la mitad de su demanda anual. Los estadounidenses no están en posición de expandir sus minas ni la producción de estos minerales por preocupaciones ambientales, pero tampoco les tiembla la mano para sancionar a empresas de fertilizantes extranjeras que no son de su agrado, pegándose al mismo tiempo un tiro en el pie. Como ven, hay muchos factores que están influyendo para que los precios de los fertilizantes continúen aumentando, al menos hasta el año que viene. Argentina y Brasil han expresado su preocupación por la escasez de, entre muchos productos alimenticios, el maíz. En promedio, el precio del maíz ha subido hasta un 57% y este costo se transmite al consumidor, o sea, a nosotros, estimados amigos. El jarabe de maíz, que se usa en casi todos los productos de la industria alimentaria como endulzante, y al sector que lo usa como alimento para animales, también ha visto un alza en los precios. El problema por esta crisis de fertilizantes no hace más que crecer y crecer, afectando nuestros ahorros y bolsillos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió que su país enfrentará problemas de abastecimiento de alimentos en el 2022, a causa de la crisis energética por la que atraviesa China. Debido a la crisis energética, China ha reducido la producción de fertilizantes. Ya han subido de precio, va a subir más y habrá escasez. Vamos a tener problemas de abastecimiento el año que viene, explicó Bolsonaro, señalando que Brasil es uno de los productores agrícolas más importantes del mundo y un importante exportador. Tan grave es el problema en Brasil que la Secretaría de Asuntos Estratégicos ya está manos a la obra, elaborando un plan de emergencia sobre fertilizantes. Los fertilizantes y agroquímicos inevitablemente enfrentarán una presión cada vez mayor por la actual escasez de carbón y los costes de electricidad. Si bien el gobierno chino hace hincapié en asegurar el suministro de energía para la producción de fertilizantes, las exportaciones de fertilizantes nitrogenados y fosfatados han sido restringidas por el gobierno chino para poder cubrir su demanda interna, y esto no ha hecho más que aumentar los precios en el mercado fuera de China. Estimados amigos, me gustaría traerles mejores noticias, pero las perspectivas a nivel mundial son preocupantes y la inflación va a galope. Aunque parezca mentira, el 2021 es el año de las crisis de contenedores, crisis de gas, crisis de carbón, crisis de chips, crisis de alimentos, crisis de fertilizantes. Espero que los datos de impacto presentados en el siguiente video sean más positivos y esperanzadores, pero de momento, esto es lo que hay. Un abrazo de oso a todos. Hasta la próxima.